Bueno, pues fíjense qué interesante está anuncios como el que ha hecho ayer el gobierno Agustín Rivero. ¿Por qué se decide retirar este copago que no había entrado en vigor, pero que estaba previsto que empezara ya este año, ¿no? Sí, pues dicen muy bien, no se ha retirado porque no se ha publicado ningún Real Decreto, ¿no? Bien, el objetivo principal que tenía era la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y la sostenibilidad del sistema era, en este momento, cuando nosotros entramos en el Ministerio, pues era complicada, había una deuda muy grande, ¿no? Y teníamos dos opciones, seguir en la misma línea, por tanto, la sostenibilidad hubiera sido nefasta, o sea, no hubiéramos podido sostener el sistema, muchos de los medicamentos que se financian no se podrían financiar, y hubo que buscar medidas de mejora de sostenibilidad del sistema. Y en esas medidas pues aparece un Real Decreto, el Real Decreto 16 del 2012, en el que aparece la cartera de servicios y una cartera suplementaria. En esa cartera suplementaria pues había algunas prestaciones que había copago por parte de la población. Uno de ellos ya existía, que era el copago farmacéutico, todos pagábamos un porcentaje, un 40%, independientemente de que una persona estuviera en paro o que ganara 100.000 euros al mes o al año o que ganara 10.000 euros al año. Ahí lo que hizo primero el gobierno fue establecer un pago, el copago que existía, pero en función de los ingresos de las personas. Por tanto, una persona que cobraba más de 100.000 euros al año pues pagaría más que una persona que cobrara 18.000 euros al año, que cobraría menos. Y además todos los parados de larga duración no tenían que aportar nada en el tema de los medicamentos. Con esto se potenció además también el aumento de los genéricos, de los medicamentos genéricos. Y esto ha sucedido, lo que ha dado como resultado ha sido dos cosas importantes, este copago de la población. Que podamos introducir nuevos medicamentos de innovación, medicamentos para enfermedades graves, SIDA, para enfermedades como oncológicos, como reumatológicos, que podemos introducir nuevos medicamentos que son muchísimo más caros. Y segundo, apoyar esa sostenibilidad del sistema. Me gusta el inicio porque parecen ustedes siempre los malos de la película. Digo, les está tocando lidiar o bailar con alguien que es muy feo, que son unos recortes en sanidad. Parece que el Partido Popular ha llegado a gobernar y lo que quiere es que la gente lo pase mal, que pague en farmacia. Y usted acaba de empezar esta entrevista diciendo que todo esto era necesario para sostener el sistema. Había un agujero en sanidad de 15.000 millones. De solo 16.000 millones de euros. 16.000 millones. Solo 16.000 millones. ¿Y ahora ya es sostenible? Las empresas farmacéuticas empiezan a cobrar lo que se les debía, las farmacias empiezan a cobrar como tienen que cobrar, y eso hace que pues todos estos actores que estaban en el tema sanitario, los profesionales sanitarios de farmacéuticos, las empresas farmacéuticas y la población, pues hemos llegado a un límite en el que ese ahorro de 2.000 y pico millones de euros, 3.000 millones casi de euros, pues ha sido suficiente para mantener la sostenibilidad del sistema. ¿Eso qué ha dado como consecuencia? Que otras prestaciones que había en esa cartera suplementaria, como era el transporte sanitario no urgente, como eran los dietoterápicos o como eran también las prótesis, la ortoprótesis, el gobierno haya tomado la decisión de que no ha lugar en este momento, dado que la situación económica ha mejorado mucho y dado que esos ahorros que se han producido han sido muy importantes. Por tanto, antes de que se publicara el Real Decreto, antes de que se publicara cualquier orden en ese sentido, no se ha sacado y por tanto no va a haber copago ni prestación por parte de la población para este tipo de prestaciones. O sea, la población, los españoles pueden estar tranquilos si necesitan una prótesis de cadera, de la que hemos hablado mucho en estos tiempos, o cualquier otra prótesis, o cualquier transporte en ambulancia que no sea urgente, que en el urgente no estaba previsto en ningún caso que hubiera la posibilidad de pagar ningún euro, ya no van a tener que pagar bajo ningún concepto. Nada. Lo que se ha hablado ahora en el vídeo, que se decía que el señor que iba a hacerse una diálisis, o aquel señor que tenía que ir por una patología oncológica, que antes en los borradores primeros iba a pagar 5 euros por el transporte, ya no tendrá que pagar absolutamente nada. Los dietoterápicos que se utilizan para personas con patologías metabólicas, que también iban a pagar un porcentaje, también era pequeño, pero era un porcentaje, lógicamente, de esas tampoco tendrán que pagar absolutamente nada. Las prótesis ni antes ni ahora, o sea, las prótesis que se ponen en los hospitales no tienen coste alguno para el paciente, ¿no? Lo que se hablaba era de autoprótesis, o sea, aquellas prótesis externas, externas, no internas, no lo que se pone en el hospital, que nunca ha tenido en ningún momento ¿Qué son prótesis externas? Porque los que tenemos la suerte de no pisar hospitales, no sabemos a qué se refiere. Va desde tener una silla de ruedas, o unos bastones, o unas prótesis externas que se ponen en problemas de los miembros inferiores o exteriores, o una prótesis cuando falta un miembro.
un miembro de un brazo o falta Perfecto. un miembro como tal, ¿no? Entonces, bueno, en todos estos casos lo que seguirá es como estaba. Hay, para el tema de prótesis hay subvenciones, hay un copago que existía ya anteriormente a esto, pero no se incluye un copago nuevo, una mayor aportación por parte de la población para esta cartera suplementaria. Bien, y usted explica muy claro que antes, ya antes de llegar ustedes había un copago de un 40%. Exactamente. ¿En qué consistía y por qué? ¿Cuándo se puso ese copago? Ese copago viene de hace ya tiempo, yo creo que años 70, quiero recordar, no lo sé, pero no se movió en ese 40% en todos estos 20 o 25 años. A la hora de la verdad ya no se pagaba un 40%, sino que se pagaba un 5% realmente de ese medicamento, ¿no? Pero lo más importante de todo yo creo que es que hay que tener en cuenta cuáles son los ingresos de las personas. No es lo mismo un señor, como decía antes, que gane 100.000 y gane 18.000, y un 40% de un medicamento para una persona que es pensionista, como puede ser un familiar mío, mi madre o su madre, pues lógicamente, aunque sean solamente 8 euros, pues lógicamente de alguna manera había que controlarlo, ¿no? Y que decir, bueno, según los ingresos que usted tenga, así va usted a pagar, ¿no? O sea, eso se ha modulado para todo el mundo. Para Depende todo el de los mundo. ingresos, uno va a la farmacia y le cobran más o menos del porcentaje en la receta. Y el usuario, la persona que ya está jubilada, el pensionista, tiene un máximo, aunque le correspondiera pagar 30 euros, cuando llega a un tope de 8 euros, también en función de los ingresos que tiene, ya no paga absolutamente nada más. Es el tope máximo que va a pagar mensualmente. Perfectamente claro. Señor Rivero, ¿qué pasa con el copago hospitalario? Las comunidades autónomas, si no estoy mal informada, hay 7 que ya se rebelan, dicen que no quieren aplicarlo, incluso hay otras que dicen que lo aplicarán, pero devolverán el dinero. Lo hemos visto, la propia María Dolores de Cospedal. ¿Se va a poner en vigor? Tiene que entrar en vigor en el mes de enero, si no estoy mal informada. ¿Qué es lo que está pasando? No, yo creo que lo que hay que pasar? dejar muy claro es el tema. Vamos a ver, en el propio Real Decreto del año 2012, ya aparece el copago hospitalario. O sea, en ese momento nadie dijo absolutamente nada. Pero reiterativamente vuelve a aparecer en un Real Decreto en diciembre del mismo año, en el que se indica que habrá un copago hospitalario. Pero no porque sea un invento o porque sí, porque nosotros tenemos un copago en la farmacia. Yo no sé por qué razón, si uno va a una farmacia y tiene que pagar el 40% de ese medicamento, va a ir al hospital, que es un mismo medicamento muchas veces, ¿por qué no va a pagar el 40%? Lo que nosotros sacamos en la resolución fue lo siguiente. Dado que la mayoría de esos medicamentos que antes estaban en las farmacias, pero por un acuerdo de la Comisión de Farmacia y de las comunidades autónomas, esos medicamentos se trasladaron a los hospitales, porque eran medicamentos para patologías graves, para que hubiera un seguimiento del profesional, del médico, del oncólogo o del médico correspondiente que lleve al paciente, que se llevaron a los hospitales. Antes estaban en farmacia y se pagaba un copago en eso. Bueno, pues lo que se ha hecho es llevar a la farmacia. Pero ¿qué pasa? Que los medicamentos últimos son muy caros. Los medicamentos para la sostenibilidad o la cura, en algunos casos, de problemas reumatológicos, del reuma, de la artrosis, de la artritis, o oncológicos, son muy caros. Los precios oscilan alrededor, pues mire, oscila entre 30.000 euros paciente año a 200.000 euros paciente año. Caramba. Los precios, sí, están en esos precios. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente si usted tuviera que pagar, como paga en la farmacia, el 40% o el 60% o el 10% de un tratamiento de 30.000 euros, es imposible que nadie pueda pagarlo. Entonces, lo que hizo el Ministerio es sacar una resolución para que cuando empezase el pago hospitalario, que ya debía hacerse desde diciembre del 2012, porque es un Real Decreto aprobado por las Cortes y por el Parlamento, en el que aparece un Real Decreto que es obligatorio hacerlo, pues lo que nosotros decimos es, mire usted, estos medicamentos que están ahí y que podían estar en la farmacia, para estos medicamentos usted no va a pagar ni el 40, ni el 60, ni el 10. Usted va a pagar un máximo de 4 euros, porque pagar un 10% de 30.000 euros, pues lógicamente 3.000 euros nadie se puede permitir ese lujo. Para eso está el gobierno y tomar esa decisión. Entonces dijimos, este listado de medicamentos, cuando empiecen las comunidades, porque logísticamente no podían hacerlo, cuando empiecen, sepan que estos medicamentos no podrán tener un precio superior a 4 euros. Pero muchos de esos medicamentos, como le digo, estaban en la farmacia de calle, en la farmacia comunitaria, en la farmacia del barrio. Y pagaban el 40%. Y pagaban el 40%. Bueno, entonces, ¿por qué? Otros últimamente no, porque han aparecido posteriormente y entonces han ido ya directamente a uso hospitalario. ¿Por qué pide entonces el Partido Socialista que lo retire este copago hospitalario y por qué piden las comunidades autónomas, incluso algunas del PP, no aplicarlo o dicen que van a asumir ellas los costes? Bueno, vamos a ver. Lógicamente,
nosotros hemos centrado, sobre todo, nos hemos centrado en la farmacia de calle, porque era mucho más fácil controlarla. Nosotros tenemos exactamente todas las recetas que se dan en este país y el coste que nos cuesta cada una de las recetas. Esa información no la teníamos de los hospitales, no se tenía esa información. Ahora sí se va a tener también esa información. Esos medicamentos que han llegado a los hospitales, como tal, lo que dicen algunas comunidades autónomas es por dos razones por las que dicen que les va a costar. Uno, desde el punto de vista logístico. Dice que eso supone un coste muy alto el poner la infraestructura que puede utilizarse o que puede costar en compensación con los ingresos que se puede tener como consecuencia de ese copago. Pero bueno, eso es como todo. Usted hace el primer año de cualquier trabajo tiene que gastarse en montar el sistema, pero luego posteriormente se amortiza y ya los costes no son todos los años lo mismo. Yo no digo que el primer año pueda ser un coste alto, yo no digo que no debería serlo, porque lo que estamos diciendo es que una terminal que hay en una farmacia, esa terminal esté en el servicio de farmacia del hospital. Está usando de una terminal. ¿Qué puede pasar? Que haya que hacer una logística, haya que hacer algún tipo de enlace informático dentro del propio hospital. Pero es tener una terminal más de una farmacia. Eso es una cuestión técnica. Porque es un punto nada más, no son todas las consultas externas del hospital, es un punto nada más que es en el servicio de hospital. Por tanto, bueno, pues algunas comunidades por razones logísticas no lo han podido hacer porque nos hemos centrado y se han centrado sobre todo en otros aspectos importantes del sistema de health, que es la receta electrónica y la historia clínica informatizado, pero el propio Ministerio para este tema tiene 34 millones de euros que reparte entre las comunidades autónomas entre este año y el siguiente para que todo ese sistema informático pueda... Y la cuestión de fondo que yo creo la centraba lo que acabamos de ver que dijo María Dolores de Cospedal, si no recuerdo mal ayer o antes de ayer, no sé exactamente, esto de que dice, yo no puedo pedir a un paciente con una patología crónica y grave que tenga que asumir ahora un copago hospitalario. Ahora se les exige cuando entre en vigor, ya ha entrado en vigor, cuando esté operativo el sistema, a esta gente que tenga que hacer frente a ese copago hospitalario y antes no. No, si es que volvemos a decirlo, lo que se aprueba en el Parlamento, cualquier ley es para cumplirla. Pero esto se podía haber hecho en el año 2012 y decir, mire usted, este copago no ha lugar, no se hace, pero nosotros lo que tenemos que hacer como personas que tienen que cumplir lo que el Parlamento dice es ir adelante con este tema. O sea, eso estaba ya en el año 2012, el copago en hospitales. Sí que están haciendo otras comunidades autónomas que consideran que por las razones que sean no quieren que su población esté pagando ese copago. Lo que están haciendo algunas comunidades autónomas, que está dentro de la legalidad, es establecer una especie de ayuda a través no de la Consejería de Sanidad, sino a través de la Consejería de Asuntos Sociales, una ayuda a aquellas personas que por su situación económica, por su situación laboral o por otra situación, considere que no es capaz o no pueden pagar esos 4 euros como tal. Perfecto. O sea, que no se plantea el Gobierno retirar no. este copago hospitalario. Yo creo que sí, lo que aprueba el Gobierno hay que cumplirlo. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Rápido, por favor. Sí, el copago sanitario, aunque sean 4 euros, que efectivamente no es una cantidad, pero afecta a personas que ya de por sí tienen un peso encima y tienen una carga encima. Me parece que desde ese punto de vista es poco fino. Y yo estoy segura que el Partido Popular no quiere hacer sufrir a nadie, o sea que no voy por ahí. Y no entiendo este riesgo, esta medida, cuando acaba de explicar que el Ministerio tiene 34 millones de euros para poner en marcha el sistema. ¿Por qué no esos 34 millones de euros se invierten para que estos colectivos de gente con enfermedades graves, crónicas, dolorosas, se vean libres de este... Es que, sí, vamos a ver. Vamos a ver, todos los sistemas informáticos que se están montando son para mejorar la eficacia en el sistema. O sea, un paso importante ha sido ahora evitar y no puedo acabar, pero otro tema importante es la eficacia en el sistema. Para hacer eficacia en el sistema sanitario hay que tener información. Hay que saber qué es lo que pasa en los hospitales, cómo funcionan y qué se debe de hacer en este tema, ¿no? Por tanto, todo ese dinero es para la mejora de la logística y la informatización de los hospitales. Nosotros podemos, un médico en atención primaria puede tardar 20 minutos en ver un paciente. Si nosotros tenemos establecido la receta electrónica, el paciente no tiene que ir volver a ver al médico, directamente a la farmacia y le dan la receta. Eso es un ahorro importante para el sistema.
Es un ahorro importante para el sistema, pero muy importante. En los casos estos que estábamos diciendo, en los que estábamos comentando, el por qué no utilizarlo, no, porque para un tema hay un dinero, que es el tema de informatización, y para otro son temas diferentes, porque aparece en un Real Decreto que ese copago tiene que realizarse. Por tanto, son dos cosas diferentes, son dos temas totalmente diferentes. Bueno, esto es información de servicio muy interesante. Supongo que todo el mundo está preocupado con lo que le puede costar la receta, si tiene que pagar algún suplemento, ese copago que ya no va a tener en las prótesis externas, ni en una brevísima y última pregunta, María Antonia. Sí, bueno, yo no voy a entrar en que el Ministerio no apruebe el Real Decreto del copago en transporte sanitario, porque me parece una medida acertada, ha sido marcha atrás en el Ministerio, pero hay que valorarla positivamente, aunque todavía quedan el copago sanitario y el copago hospitalario. Pero en relación con el copago sanitario, que afecta sobre todo a los pensionistas, director general, a mí me preocupa la cantidad de ciudadanos pensionistas con una pensión de 600 y menos euros que están dejando de tomar su medicación porque no lo pueden pagar, porque no solo es el copago sanitario, sino que también es la dependencia y muchas políticas que afectan a elementos muy vulnerables de la población. Y yo hago una pregunta: si en este país el Ministerio de Sanidad ha establecido el copago sanitario, por ejemplo, para los pensionistas, pero también para todos los colectivos, ¿por qué ha subido el gasto farmacéutico? Porque todos sabemos a quién perjudica esto, pero no sabemos a quién beneficia. ¿Por qué ha subido el gasto farmacéutico si ahora los ciudadanos están copagando en las farmacias sus medicinas? Yo, antes de contestar la pregunta, quería además volver a incidir en el otro tema. El tema que se ha puesto del copago es por la equidad. O sea, no tiene sentido que el hipertenso tenga que pagar en la farmacia de su barrio, porque el hipertenso es para toda la vida un paciente crónico, o el diabético es un paciente crónico para toda la vida, y la persona que va al hospital no pague por su medicación, cuando los dos son ambulatorios. Y segundo, muy importante... Ambulatorios. Es el hospital ambulatorio, claro. pero es que el hipertenso toda la vida es hipertenso. Sí, cuando se va del hospital también. Y el diabético es toda la vida diabético y tiene que ir a la farmacia a comprar su medicina, ¿no? Porque el que va al hospital, que también es ambulatorio, la única diferencia es que en aquel momento se le dio una medicación porque era una patología compleja y difícil, que ahora ya no tiene por qué ser. El concepto es de equidad como tal, no recaudación, es de equidad en el sistema en un sitio y en otro. Y segundo, y muy importante, que yo creo que hay que dejarlo muy claro, cuando yo hablo de los 8 euros del pensionista, es la suma. Si el pensionista ha gastado hasta 8 euros en la farmacia comunitaria y luego tiene que ir al hospital y dar una medicación, no paga absolutamente nada. El tope es el tope, la suma de lo que puede o debe pagar en el ambulatorio hospitalario o en su farmacia. En total al mes, en total por todos los conceptos. Si eso fuera verdad, 8 euros. pero como las comunidades autónomas hasta los 6 meses no han, hombre, devolviendo las cantidades desde que se aplica el copago farmacéutico, 6 y 7 meses y 8 meses, y las comunidades autónomas todavía no lo han devuelto. Algunas comunidades autónomas, al menos las que yo conozco. Pero mi pregunta era, ¿por qué ha aumentado el gasto farmacéutico? Si ahora los ciudadanos pagan más. No, pero es que el gasto farmacéutico no ha aumentado. El gasto farmacéutico, según las estadísticas que hay, incluso del Ministerio, ha aumentado. No, mire, el gasto farmacéutico en el año pasado, hace 2 años, el gasto era de unos 14.000 millones de euros. Ha bajado a 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros el gasto farmacéutico. Por tanto, no ha aumentado el gasto, ha disminuido, y eso está publicado hasta en el IMS, lo tiene publicado. O sea, el gasto farmacéutico ha bajado. ¿Y por qué ha bajado? Pues por una razón muy sencilla, porque igual que la población nos hemos apretado el cinturón a la hora del copago, las empresas farmacéuticas les hemos apretado también. Por tanto, nosotros llegamos a acuerdos con las empresas farmacéuticas, llegando a lo que hablamos nosotros y decimos que es el riesgo compartido. Nosotros vamos a ser muy eficaces con los médicos para que establezcan a qué paciente se le tiene que dar la medicación, en qué estadio de su enfermedad y en qué línea, si la primera o segunda se va a dar un medicamento. Los médicos hacen exactamente ese tema, excepto en algunos casos que la medicina no son 2 y 2 son 4, ¿no? En ese caso, pero también lo que hacen estas multinacionales es decir, si usted me pasa de este volumen de pacientes, para que no haya presión por parte, que puede haber presión por parte de las industrias farmacéuticas, cuando usted pasa de estos pacientes, el sistema no paga nada, lo va a pagar usted. Y eso están asumiendo las multinacionales en muchos medicamentos. Por tanto, la presión es también sobre las grandes multinacionales en relación con el ayuda al sistema, en este caso también. Bueno, Agustín Rivero, gracias por explicarlo así. Claro como el agua, en Más Claro Agua. Creo que es una buena noticia, que merecía la pena que ustedes hoy conocieran el por qué
el Ministerio de Sanidad, el Gobierno de España, no va a aplicar ese copago en las prótesis externas, no va a aplicar el copago, por ejemplo, en los transportes en ambulancias que no son urgentes, ni en los alimentos, no sé cómo se dicen, dietoterápicos. Bueno, pues ahí está, es una buena noticia, creo. Veremos qué pasa con ese copago farmacéutico, pero ahí lo tienen, director general de Farmacia. Muchísimas gracias por explicarlo aquí.